Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy, amigos, tenemos un tema que es bomba. Prepárense porque la noticia que les voy a contar hoy los va a dejar con la boca abierta. Y ya saben, si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. De verdad, es súper importante para no perderse nada. Hoy vamos a hablar de una noticia que explotó en las redes sociales y en todos los medios de comunicación el 1 de septiembre de 2025, la impactante noticia de Özge y Serkan. Sí, ya se suena a nombre de novela turca, pero no es una novela, es la vida real. Y la verdad, es que la noticia dejó a todo el mundo boquiabierto, incluido a mí. Para ponernos en contexto, Özge y Serkan, bueno, eran una pareja aparentemente feliz, o eso es lo que nos hacían creer. Llevaban ya un buen tiempo juntos, eran conocidos por ser una pareja muy mediática, siempre compartiendo fotos y vídeos en redes sociales, mostrando su amor incondicional, viajes románticos, cenas a la luz de las velas. El típico perfil de pareja perfecta que todos vemos en Instagram, ¿saben? Y precisamente eso fue lo que más sorprendió a todos, que esa fachada, esa perfección, resultó ser una gran mentira. El 1 de septiembre de 2025, la bomba estalló. ¿Qué pasó? Pues bien, les voy a contar todo lo que se sabe hasta ahora, con la mayor exactitud posible. La noticia surgió a través de una publicación en el perfil de Instagram de una fuente muy confiable, un periodista de investigación conocido por destapar escándalos de este tipo, especializado en el mundo del entretenimiento y farándula. Él publicó una serie de fotos y vídeos que mostraban a Serkan en una situación comprometedora, muy comprometedora. En las imágenes se veía a Serkan en lo que parecía ser un hotel de lujo, en compañía de otra mujer. Una mujer que, para sorpresa de muchos, no era Özge. Las imágenes eran bastante claras, sin dar lugar a interpretaciones erróneas, abrazos, besos, risas cómplices. Vamos, que no era una simple reunión de amigos. Pero lo más impactante de todo, además de la infidelidad en sí, fue la identidad de la otra mujer. Se trataba de una persona muy conocida. Una figura pública con mucho renombre, una celebridad con la que Serkan, supuestamente, nunca había tenido ninguna relación, al menos públicamente. La noticia se esparció como la pólvora. En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y teorías. Lo primero que hizo todo el mundo, obviamente, fue reaccionar. Los fans de Özge se volcaron en mensajes de apoyo, enviándole ánimo y mostrándole su solidaridad. Comentarios como fuerza, Özge, eres una reina, no te merecía, seguro que encuentras a alguien que te valore, estamos contigo. Los fans de Serkan, por otro lado, estaban divididos. Algunos lo defendían argumentando que era su vida privada y que nadie tenía derecho a juzgarlo. Dejadlo en paz, es su vida, no os metáis, no sabéis lo que pasa, seguro que había un motivo. Otros se sentían decepcionados y traicionados, considerando que había engañado a Özge y a todos sus seguidores. ¡Qué decepción! No me lo puedo creer, ¿cómo ha podido? Creía en su amor. Por supuesto, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Todos los programas de chismes y espectáculos dedicaron horas y horas a hablar del tema. Analizaron cada foto, cada vídeo, cada detalle. Buscaron declaraciones de amigos, familiares y conocidos de la pareja. Intentaron averiguar todos los detalles posibles. Los titulares inundaron las portadas de revistas y diarios digitales, escándalo, Serkan traiciona a Özge con la pareja perfecta, en crisis, rumores de infidelidad, ¿qué pasó entre Özge y Serkan? Y claro, la pregunta que todo el mundo se hacía era, ¿qué había pasado? ¿Por qué Serkan había traicionado a Özge? ¿Cuánto tiempo llevaba esta relación paralela? ¿Cómo iba a reaccionar Özge? Las especulaciones no paraban. Se habló de problemas en la relación, de falta de comunicación, de aburrimiento. Se rumoreó que Serkan llevaba tiempo insatisfecho con la relación, que se sentía asfixiado por la fama y que necesitaba un cambio. Los expertos en relaciones, por su parte, daban su opinión sobre los posibles motivos: el cansancio de la rutina, la falta de novedad, la búsqueda de emociones fuertes, son algunos de los factores que pueden llevar a una infidelidad, comentaba una psicóloga en un programa de televisión. También se especuló sobre la posibilidad de una venganza. Se decía que Özge había descubierto algo, o que Serkan se había cansado de la relación. Los foros de Internet se llenaban de teorías conspirativas,
quizás Ozge también le puso los cuernos y Serkan se vengó, seguro que hay algo más detrás, esto no es tan simple. Lo cierto es que al principio, tanto Ozge como Serkan guardaron silencio. Ninguno de los dos hizo declaraciones oficiales. Solo publicaron mensajes crípticos en sus redes sociales, que alimentaron aún más la curiosidad y la especulación. Ozge, por ejemplo, publicó una foto en blanco y negro, con una frase que decía, «La verdad siempre sale a la luz». Un mensaje que muchos interpretaron como una confirmación de lo que se estaba rumoreando, y que insinuaba que ella ya sabía algo. La foto acompañada de la frase generó miles de reacciones: «Sabemos que eres fuerte, esperamos que estés bien, mereces ser feliz». Serkan, por su parte, publicó una foto de él mismo, con una mirada triste y un texto que decía, «A veces, las cosas no son lo que parecen». Otro mensaje que obviamente no hizo más que avivar el fuego. La publicación de Serkan recibió comentarios mixtos, algunos de apoyo, otros de crítica. Mientras tanto, la otra mujer involucrada, la celebridad, también permanecía en silencio. No emitió ningún comunicado, ni hizo ninguna declaración. Esto, obviamente, generó aún más controversia. ¿Por qué no hablaba? ¿Qué tenía que ocultar? ¿Estaba de acuerdo con todo esto? Los medios de comunicación especulaban sobre la posibilidad de una estrategia de silencio, o de una negociación para proteger su imagen. La presión mediática era enorme. Los periodistas acechaban a Ozge y a Serkan en todos los sitios que frecuentaban. Los paparazzi no les daban tregua. Cualquier movimiento, cualquier gesto, era interpretado y analizado al detalle. Las portadas de las revistas se llenaban de fotos robadas, con titulares sensacionalistas. La situación era insostenible. La tranquilidad y la privacidad de la pareja, que antes eran un valor a preservar, se habían esfumado por completo. Después de varios días de silencio, Ozge finalmente rompió el silencio. Lo hizo a través de una publicación en su cuenta de Instagram. Un texto largo y emotivo, en el que confirmaba la infidelidad de Serkan y anunciaba su separación. En el texto, Ozge expresaba su dolor, su decepción y su tristeza. Decía que se sentía traicionada, pero que a pesar de todo, se sentía fuerte y decidida a seguir adelante. Agradecía a sus fans por el apoyo recibido y pedía respeto por su privacidad en este difícil momento. El post, con una foto de ella sonriendo, se convirtió en un símbolo de su fortaleza y determinación. Los comentarios de apoyo se multiplicaron: «Eres una guerrera, Ozge, admiramos tu valentía, te mereces lo mejor». Serkan, por su parte, también publicó un comunicado. En su comunicado, pedía perdón a Ozge y a sus seguidores por el dolor causado. Explicaba que se había equivocado, que había cometido un error y que asumía las consecuencias de sus actos. También pedía privacidad y respeto para poder superar este difícil momento. Su comunicado, con una foto de él solo, generó una gran controversia. Hubo quien le perdonó, y quien le criticó duramente. La noticia, como era de esperar, tuvo un impacto tremendo en la vida de Ozge y Serkan. La pareja, que antes era admirada y envidiada por muchos, se convirtió en objeto de críticas y juicios. Sus carreras profesionales se vieron afectadas. Perdieron contratos publicitarios, dejaron de ser invitados a eventos y su imagen pública quedó dañada. Algunos anunciantes decidieron cancelar sus contratos con Serkan, argumentando que su comportamiento había afectado la imagen de sus marcas. Ozge, por su parte, sufrió el acoso de la prensa, y tuvo que enfrentarse a la constante especulación sobre su vida. Pero lo más importante de todo es que, a pesar de todo el drama y la polémica, tanto Ozge como Serkan demostraron ser personas fuertes y resilientes. Supieron afrontar la situación con entereza y dignidad. Ozge, por su parte, se centró en su trabajo y en su familia. Se alejó de los focos mediáticos y se dedicó a recuperar su vida. Empezó a invertir en nuevos proyectos, se enfocó en su bienestar y se rodeó de las personas que la amaban. Serkan, por su parte, se refugió en el trabajo y en sus amigos. Intentó reconstruir su imagen y recuperar la confianza de sus seguidores. Se sometió a terapia, aprendió a gestionar sus emociones y se esforzó por ser una mejor persona. Publicó un mensaje en sus redes sociales, en el que pedía disculpas por su comportamiento y aseguraba estar trabajando en sí mismo. Y la otra mujer, la celebridad, bueno, ella también tuvo que afrontar las consecuencias de sus actos. Aunque no emitió ningún comunicado público, su imagen también se vio afectada.
Sufrió críticas y juicios por parte de la opinión pública. Tuvo que cancelar algunos de sus compromisos profesionales, y su reputación sufrió un duro golpe. Su nombre, que antes era sinónimo de éxito y glamour, se vio salpicado por el escándalo. Y su relación con Serkan, que en un principio parecía destinada a ser el foco de atención, finalmente no llegó a ninguna parte. La historia de Özge y Serkan, con todos sus matices, nos dejó una importante lección. Nos demostró que detrás de la fachada de la perfección, a veces se esconden mentiras y engaños. Nos enseñó que la vida es impred. Y se ve que a veces las cosas no son lo que parecen. También nos recordó la importancia de la empatía, el perdón y la resiliencia. En los meses siguientes, la vida de Özge y Serkan tomó nuevos rumbos. Özge encontró consuelo en sus amigos y familia, y se dedicó a proyectos personales. Se rumoreaba que había empezado a salir con alguien nuevo, aunque ella siempre mantuvo su vida privada en secreto. Serkan, por su parte, intentó recuperar su imagen, participando en causas benéficas y mostrando una actitud más humilde. La otra mujer, la celebridad, se refugió en el trabajo, y poco a poco fue recuperando su prestigio. Años después, el escándalo de Özge y Serkan se convirtió en un tema recurrente en los programas de televisión y en las redes sociales. Se debatía sobre las causas de la infidelidad, sobre la importancia de la privacidad y sobre cómo los medios de comunicación influyen en la vida de las personas. La historia de Özge y Serkan se convirtió en un ejemplo de cómo una vida aparentemente perfecta puede derrumbarse en cuestión de días, y de cómo las personas pueden recuperarse y salir adelante, a pesar de las adversidades. Y finalmente, la historia de Özge y Serkan nos enseñó a ser más cautelosos a la hora de juzgar a los demás. Nos recordó que todos cometemos errores y que la vida está llena de altibajos. Nos invitó a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad y de la comunicación en las relaciones. Así que, para resumir un poco todo esto, el 1 de septiembre de 2025, la noticia de la infidelidad de Serkan a Özge conmocionó al mundo. Las imágenes, el escándalo, la reacción de todos, la posterior separación y la reacción de todos, todo generó un torbellino mediático. Fue un duro golpe para ambos, y una lección para todos. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, y que les haya parecido interesante esta historia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan de lo que pasó? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber sus opiniones. Me encanta leerlos y debatir sobre estos temas. No se olviden de dejarme un buen me gusta si les gustó el vídeo y de compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.